Ya estamos de regreso en Infórmate. Gracias por continuar con nosotros. Y este domingo, señores, estaremos conversando con nuestro amigo Tobías Crespo, diputado por la Fuerza del Pueblo y uno de los sobrevivientes. Qué gusto, Tobías, qué gusto. Bienvenido, Tobías. Buenas, gracias Danilza, gracias Ana, de verdad que muy encantado de estar compartiendo de nuevo con ustedes aquí en Infórmate, saludando a los televidentes que siguen a ustedes en este espacio desde sus inicios. De manera particular para Tobías Crespo, el diputado, los retos en este nuevo periodo como legislador nuevamente. Bueno, de entrada, lo más inmediato en el corto plazo es preparar a los nuevos diputados, porque como vocero me toca coordinar que los nuevos diputados tengan sus oficinas habilitadas. Ustedes saben que hay que... Porque tú vas a ser el nuevo No, vocero. está... Ya. Tú estás diciendo No, como vocero actual, como vocero que termino el 16 de agosto. Yo iba a decir, ay, pero mira cómo no lo dijo. Como vocero que termino el 16 de agosto, tengo que preparar toda la parte administrativa y también la inducción, porque son 28 diputados que va a tener el bloque y hay que pues recibirlo con todo lo que tiene que ver con la coordinación de sus oficinas, su personal. ¿Cuántos de esos 28 son nuevos legisladores? Bueno, repetimos 7. Solamente 21 nuevos, entonces. No, porque retornan 12. Retorna Miguel Espinal, que es de Santo Domingo Oeste. Ya tiene experiencia. Que ya tiene 2 periodos. Nuestra amiga Gilda Moronta, que viene de La Vega también, que tenía 3 periodos, ya va para un cuarto. Y a nivel general, pues ya los demás serían 19 nuevos diputados. Eso es mucho, en diferentes provincias. Sí, realmente la Fuerza del Pueblo es la principal fuerza política de oposición, la segunda mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. República. Más que el PLD, más diputados que el PLD. Claro, el PLD solamente tiene 13. Sí, claro. 13. Entonces, nosotros nos toca pues ese trabajo de aquí a agosto, y ya a partir de agosto, si los compañeros y compañeras deciden que nosotros seamos de nuevo el vocero. Esa risita tuya. Tú no lo piden ni lo voceas. Para el próximo año, pues seguiríamos coordinando un año muy importante, porque el gobierno con esa cantidad de diputados que sacó, que ningún partido había avasallado tanto, 146 diputados. Es la primera vez en la historia que sucede eso, Tobías. Claro. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, mayoría. Sí. En el Senado no, porque en el Senado se había tomado hasta 31. Es menor 30, la cantidad. Y es menor la cantidad, pero que acuérdate que el método de Home facilita eso. En el caso del Senado son candidaturas uninominales, no plurinominales. Entonces el método de Home posiblemente lleva a que un partido de mayoría o del gobierno pueda arrastrar, por ejemplo, en algunas provincias que son 2, pueda lograr los 2 diputados y no le deje ni uno a la oposición. Entonces eso se produjo en esto, pero con una cantidad exorbitante, 146 legisladores del partido de gobierno no tienen excusa. Y a partir de agosto, que es la respuesta a tu pregunta, yo tengo 6 proyectos de ley. Hay uno muy importante que yo quisiera, lo voy a dejar de último, que lo analizáramos, pero de manera rápida. Primero, la Ley General de las TICs. Me dediqué para mi trabajo de tecnologías de información y comunicación. Fue mi trabajo de tesis para graduarme de licenciado en Derecho hace 3 años. De ahí se produjo un análisis estructural de la Ley General de Telecomunicaciones. ¿Ya te graduaste? Que es mi área, sí, pero mi área de 35 años de especialidad son las telecomunicaciones, las tecnologías. Vengo del sector privado y mi empresa hace eso. Entonces, ahí hicimos un aporte de un texto de 156 artículos, una modificación integral a la ley 153-98, que era una ley de telefonía, una ley que en su momento fue buena, pero que no se hablaba de los servicios digitales, de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, la ciberseguridad, los retos y los desafíos. La ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia, un tema muy importante que preocupa a todos los estados, a todos los gobiernos, que implica la cooperación internacional. Eso va a modificar la ley 53-07, que es la ley de crímenes de alta tecnología. Ustedes saben que los estados tienen que caerle detrás a los crímenes que se dan por internet, por el uso de las computadoras, por los teléfonos, las tablets, las laptops, y eso lleva a que tengamos que actualizar de manera permanente la normativa, los códigos, las leyes, para reducir o mitigar los crímenes con tecnología, porque generalmente son transnacionales. Un servidor en Australia, un operador en Chile y un usuario aquí que puede ser en una cárcel, ¿verdad?
tratando de timar o robarle balance o de engañar o extorsionar a un ciudadano, pero que caerle atrás a esas redes transnacionales se dificulta y por eso ahí entra la cooperación judicial y a nivel de Ministerio Público internacional entre los estados. El tercero es el proyecto que va a regular la ciudadanía digital y los municipios inteligentes. Un símil o una analogía de una ley que aprobamos hace 2 años, que fue la que regula el uso de las plataformas digitales en el Poder Judicial. Ustedes saben que el Poder Judicial, fruto de la pandemia, tuvo que muchos de sus servicios adecuarse a la tecnología. Entonces esto es lo mismo, pero para el Poder Municipal, no para el Poder Judicial. Para que las alcaldías pues actualicen y lleven a través del uso de la tecnología la recogida de la basura, la administración de los espacios públicos, el transporte público, las terminales de pasajeros, la publicidad exterior, la administración de la planificación urbana de los municipios y de las ciudades. Sí, es una ley muy interesante. Pero también tenemos la ley que va a regular los aspectos éticos y morales de la IA, de la inteligencia artificial. Incluso ya nosotros escribimos un artículo que salió en la Cámara de Diputados sobre cuáles son los aspectos que un congresista debe tomar en cuenta para que, sin detener la creatividad, la innovación y el desarrollo que implica la robótica, los temas de la inteligencia artificial, nosotros podamos salvaguardar la ciudadanía, porque así como las tecnologías pueden ser utilizadas para el bien, puede ser utilizada para el mal, para el terrorismo, para la autodestrucción. Bueno, ustedes saben que incluso las guerras ahora mismo se están haciendo con drones, la guía de muchos misiles. Es decir, las tecnologías, así como se usa para el bien, también pueden ser utilizadas para la destrucción. Otro proyecto que tenemos para este cuatrenio es el que regula los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ustedes saben que aquí va a venir una movilidad eléctrica, van a venir una gran cantidad de baterías que tienen plomo, que tienen litio, que tienen cadmio, que contaminan el medio ambiente, pero también los teléfonos tienen batería, tienen las tarjetas impresas, las impresoras, los teclados, las pantallas, los televisores, tienen componentes que pueden ser reciclables. Y esa es una ley que va a complementar una ley que aprobamos hace 3 años, casi 4 años, al inicio de esta gestión, que es la ley de procesamiento de desechos sólidos, que en la parte de tecnología lo dejó de lado. En las tarjetas de los computadores, de los servidores, de los equipos de tecnología hay cobre, hay plata, hay oro, hay pistas que son soldadas con estaño y hay componentes que son reciclables, de ahí que se puede reutilizar. Y finalmente voy a un tema que debe ser de interés de ustedes, del Colegio Dominicano de Periodistas, del Instituto de Periodistas. Vamos a ver si es algo de lo que yo he estado pensando y abogando hace mucho tiempo. Sí, realmente es una deuda que tiene el Congreso a partir del 2010. El numeral 3 del artículo 49, cuando habla del derecho a la libre expresión, a la difusión, que no debe haber censura previa, ¿verdad? Para ustedes los periodistas, los comunicadores, establece una figura jurídica que se llama la cláusula de conciencia. ¿Qué es la cláusula de conciencia? Cuando ustedes entran a trabajar a un medio, ya sea un contrato hablado o por escrito, se alinean a la línea editorial, valga la redundancia, o a la línea programática, ideológica la línea del medio. De ese medio. Bueno, no, hasta ahí no hay problema, pero cuando la propiedad de ese medio cambia de dueño o quiere trasladar a un periodista o una persona de los medios de comunicación a otra localidad, y eso afecta el código del periodista, ¿verdad? El código ético del periodismo, afecta su dignidad, afecta incluso su línea ideológica que ese periodista tiene. Tiene derecho, sin perder sus prestaciones, a renunciar como si fuera un despido injustificado. Es como a desistir. Exacto. Y el propietario del medio está obligado a garantizarle sus derechos adquiridos, que sus prestaciones. En algunos países, por ejemplo, se ha modificado el Código Laboral en ese aspecto para incluir esa figura, que otros profesionales, los médicos, se han apelado en otros países de que eso es un privilegio hacia ustedes, la clase periodística. Pero ¿qué ocurre con ustedes? Ustedes son garantes de la democracia. Ustedes deben tener el desempeño de sus funciones para informar de manera objetiva, libre y plural sus ideas, pero también de informar a la población del derecho a informar que tiene el ciudadano. Lo sometimos en España, por ejemplo, el rey de España lo que hizo fue un decreto general para defender a la clase periodística, pero eso es lo que busca la cláusula de conciencia, cumplir con un derecho que le da la Constitución, es un derecho fundamental
que está en el artículo, como le dije, Estoy 49. totalmente de acuerdo. Yo, de manera particular, Los dueños me de medios tal ofrezco vez no. a apoyarte. No, bueno, pero La Sociedad esa Interamericana de Prensa esa está de es acuerdo, el Colegio de Periodistas. ampliar un poquito más y proteger y limpiar lo que es la carrera del periodismo Debemos en la hacerlo. República Dominicana. Debemos hacerlo. Sí, Tobías, pero Me yo ofrezco escucha- y te haré una propuesta de Yo manera creo formal. que yo lo deposité el año pasado y encontré raro que los periodistas no lo han asumido. Y de verdad que eso es un derecho, no para mí como legislador, sino para ustedes los periodistas. Eso está en la Constitución de Italia del 1701, está en la Constitución de Francia. Ya hay países de América Latina que lo han constitucionalizado. Leonel Fernández lo puso en la Constitución del 2010, porque ustedes saben que Leonel es muy garantista de derecho y sobre todo de ustedes los medios de comunicación, porque fue profesor incluso de comunicación social Así es. y se Sí. maneja muy bien con la prensa. Sin embargo, Tobías, veo que tú sabes que lo que uno ha visto aquí en República Dominicana, que aquí no es un asunto de hacer leyes, sino de que se cumplan esas leyes. Entonces veo que tú tienes 4 años nuevamente como diputados y veo que la agenda que lleve es una agenda bastante Muy ambiciosa, amplia. muy amplia. Pero mi expectativa es que de esos 6, por lo menos 3 o 4 se o sea, aprueben. conociendo nosotros cómo se maneja aquello, proceso el del proceso, y viendo que un proyecto de ley tan importante y que fue tan debatido aquí en el país, que fue sometido por ti, como fue el de la ley de tránsito, todavía no se cumple a cabalidad, todavía tiene debilidades. Esto no es como, ¿no te preocupa un poco? ¿No lo ves como muy ambicioso? No, mira, nosotros estamos fiscalizando la ley 6317. Incluso, no sé si tú me diste seguimiento estos últimos 4 años, yo tomaba muchos turnos sobre todo lo que está haciendo el gobierno, que no es cumpliendo con la ley, muy por el contrario. Y he sido un gran fiscalizador de esa ley porque fui su autor y duramos 12 años trabajándola. Casi 6 años en el Congreso duramos. Ustedes fueron Así es. protagonistas de muchos Sí. medios y muchos escritos y muchas noticias, muchos cortes Y sobre aún todo. no se cumple, Y tú lo acabas de nosotros decir. estamos frustrados con la aplicación de la ley 6317 porque su cumplimiento no solamente no ha llenado la expectativa de Tobías Crespo, sino de 15 diputados, oye, que tuvimos en la Comisión Permanente de Obras Públicas que yo dirigí durante 5 años y medio, más de 5,000 horas de reuniones, más de 400 reuniones de comisiones, expertos. Nosotros contratamos una experta argentina que vino por 3 meses con más de casi 30 años de especialidad en transporte público, para dar un marco jurídico para los próximos 40 años, y lo que hemos visto es que la situación no ha cambiado. Muy por el ¿Pero contrario, qué tú la crees? aplicación de esa ley ha llevado a crear más desorden desde el mismo gobierno. Entonces, pero yo tengo, Ana, y discúlpame, Danilza, que cumplir con mi rol. Hay la decisión de transformar el transporte, tener una movilidad sostenible, urbana e interurbana, de personas y de carga, un transporte digno como se merece la gente, no como que te peguen como sardina ahí, péguese como anoche, o como se monta mucho, o que le dicen el palito de la cotorra, cuando le agregan adiciones a un vehículo que viene para una capacidad. Es decir, se supone que si un ciudadano está pagando de su dinero muy reducido para que lo transporten, debe ser transportado de manera digna, y eso lo debe garantizar el Estado, por un lado, el Intran, la DGC, pero también el prestador privado o público, que debe tener condiciones en los vehículos y en todo el transporte, frecuencia, itinerario, choferes capacitados y certificados, lo que busca la ley, reducir los accidentes de tránsito, que estamos ocupando uno de los primeros lugares en el mundo, y tener un tránsito más expedito. Pero no solamente fue esa ley que nosotros produjimos. El año pasado se promulgó. No, pero antes de salir, Son 3 leyes más, en el caso aparte de especial de esa ley, porque fue, tú sabes que tuviste un papel Un gran muy bebé. preponderante, y Claro. es una ley sumamente Importante. Y para el necesaria. país. Entonces, la verdad es que no se ha aplicado en toda su capacidad por intereses. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuáles son los intereses que tú entiendes que no han permitido la aplicación de esa ley de tránsito? No me lo maquilles. Mire, de manera responsable he tomado los turnos. Es que este gobierno, en vez de resolver el problema de la movilidad, del transporte, ha utilizado la ley más que para resolver los problemas, para hacer negocios. Y eso ha explotado en ¿Cómo? diferentes. Claro, los escándalos están ahí. Esa institución ahora mismo está paralizada. Fue designado un militar para apaciguar un poco lo del Intran Gay,
pero los problemas ¿Cómo fue? persisten. Lo del escándalo del Intran, pero los problemas persisten. Es decir, nosotros entendemos que los negocios no son malos. Los malos son los malos negocios. Nosotros esperamos que este gobierno, en estos próximos 4 años que el pueblo le dio la oportunidad, pueda avanzar en construir más líneas de metro. Si nosotros hubiésemos llevado del plan que tenía Leonel Fernández al 2020, aquí hubiesen habido 4 líneas de metro. Todavía no hemos terminado la 2C que conecta al Alcarrizo, que el gobierno anunció que va a terminarlo para diciembre, y no hay tiempo para terminar eso en diciembre. Era en febrero de este año, ahora lo movieron a diciembre, pero tampoco han terminado el 9, que lo han anunciado varias veces, un Trébol, un distribuidor de tráfico que hay ahí en el 9. Entonces, yo creo que el gobierno Pero, por ejemplo, el de se anunciaron Santiago, 16 corredores y solamente han entrado 3. Bueno, Y en estos 4 años entrarán 3 más y vamos a tener que darle 4 años más a Abinader para los otros 3. Bueno, eso es pues tu parecer. Tú estás planteando algo aquí. Eso es otra cosa, ¿verdad? No, porque anunciaron un metro de la 27, la prolongación 27 hasta el aeropuerto. Anunciaron otro desde la Kennedy hasta San Luis. Luego un tren ligero de carga de aquí hasta San Cristóbal. Pero son anuncios. Es decir, uno no ve el desenvolvimiento ni la implementación de estos sistemas de transporte masivo. Son planes a largo Deben plazo. Tú sabes ampliarse. que eso no se hace de un día para otro. Claro, todavía. pero cuando el domingo va a llover, desde el sábado, tú te das cuenta. Y hay que buscar el paraguas. Tobías, ¿qué significa para el país el que el gobierno actual, creo que por primera vez en República Dominicana, tenga en la Cámara de Diputados una mayoría absoluta? Porque mucha gente no desconocen esto, desconocen esta dinámica. Mucha gente, de hecho, hasta te dice, no, pero el PLD la tuvo en su momento, el PRD la tuvo en su momento. Bueno, representa para el gobierno, para el presidente Luis Abinader y el PRM, una gran oportunidad para avanzar las reformas, para aprobar las reformas, para que la voluntad política se exprese. Ya no hay excusa, ya no se le puede tirar al gobierno anterior porque ya van para 8 años. Es decir, ya el pueblo lo que quiere es resultados, respuestas. Ahí en el Congreso hay una gran cantidad de códigos y de leyes que están por la espera. Entonces, no hay excusa para decir que es la fuerza del pueblo, que fue el PLD, que fue la oposición, porque tienen más de la 3/4 parte. Es decir, estamos hablando de 146 legisladores. Ya no hay que hablar con Esa ustedes. gran oportunidad. Ya los presupuestos pasan de largo. Pero también, mi amiga Ana y Danilza, un gran riesgo para la democracia, que esa mayoría aplastante pueda ser utilizada en contra de los intereses del pueblo dominicano, y que para eso estaría nosotros, la Fuerza del Pueblo, como partido de oposición, para defender los intereses de la población. Yo creo que alzando la voz, porque es lo que voto nos no toca. hay. Votos no tenemos para parar iniciativas, pero tú sabes que hay momentos ahí que hasta un voto cuenta. Pero para que ese voto cuente tienen que irse unos cuantos del PRM. Mira, para que haya gobierno debe haber oposición. Y lo que ocurre cuando no hay oposición es que el mismo gobierno se autodestruye, es decir, que la oposición venga Es de lamentable, adentro. pero es así. Hay algo, precisamente, una discusión que ya está planteada. No ha llegado al Congreso, pero está planteada Sí. porque es una realidad inminente y es la reforma fiscal. ¿Cuál es la posición que van a tener dentro de una representación, una minoría que al final no puede decir porque tienen las Exacto. 3/4 partes, pero cuál es la posición que van a entablar en la Cámara de Diputados la Fuerza del Pueblo? Mire, nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con el presidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, los legisladores todos electos y los que nos pudimos repostularnos. Y la postura del presidente del partido no es una oposición radical a la reforma fiscal, porque la reforma fiscal la debió haber hecho el presidente Luis Abinader en el 2020, no la hizo. No, la debió haber hecho Danilo el gobierno Medina. anterior de Danilo tampoco la hizo. Así es. Hay que ser Claro. crítico con coherentes. objetividad y coherente. Sí, estoy hablando con verdadera responsabilidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que a este gobierno le sobraba el dinero. A este gobierno le dio el dinero para pagar 10,000 millones de pesos a periodistas y medios de comunicación para establecer una campaña mediática y de manipulación
en contra de la oposición y para imponer. No llegó nada, infórmate. Bueno, pues entonces tienes que moverte. Entonces, pero también debo ¿De qué decir, forma me muevo? bueno, no sé. ¿De a Porque izquierda o a derecha? no quiero decir que ustedes estén en eso, yo la conozco, ustedes están fuera de todo eso, de toda sospecha, pero es una realidad. Tan es real que aquí hace una semana un medio de comunicación habló de una licitación del transporte escolar de 50,000 millones de pesos para unos cargadores de batería y el ministerio dio una aclaración que no eran 50,000 millones, que eran 300 y pico. Y yo no he visto ningún medio, ningún periodista hablando sobre eso. ¿Para qué una reforma fiscal si aquí se puso bono escolar, bono madre, bono padre, bono diciembre, bono Semana Santa, el cariñito? Hay uno que le llaman creo que el cariñito, es decir, hasta buscaron nombres para los bonos, pero también aquí se invirtió una gran cantidad de dinero para comprar alcaldes. Nada más el Partido de la Liberación Dominicana, 116 dirigentes que ostentaban posiciones electivas, pero también diputados, senadores, alcaldes electos y regidores electos en la propia campaña pero hay electoral. Una realidad. Entonces, si el dinero sobraba, si dio dinero para abultar nómina, si dio dinero para unas supuestas pensiones solidarias, que no son pensiones solidarias, es una nominilla. El año pasado hubo un presupuesto de 20,000 pensiones solidarias de 6,000 pesos. La Fuerza del Pueblo no está opuesta a las pensiones. Todo el que trabajó de manera digna, que tenga su pensión, y el presidente de la República tiene la facultad por decreto de dar pensiones, pero agarrar en un año 20,000 pensiones de 6,000 pesos que fueron dados por dirigentes del PRM, presidentes de zona y dirigentes, regidores, alcaldes, senadores, síndicos, para la campaña electoral. Eso representó del presupuesto 1.440 millones. Yo no sé si ustedes han visto últimamente las redes sociales donde hay ministerios que están encabezando la lista de los asesores. Tampoco están ustedes ahí en los asesores de los ministerios. No. Bueno, millones de pesos para asesores. Lamentablemente. Para asesores. Entonces yo pregunto, si el dinero está dando para gastos corrientes, no se está invirtiendo en inversión de capital, valga la redundancia. El presupuesto de este año, en 73 años, es el más bajo de la historia democrática, 11.76 representa. Es decir, que aquí no se está invirtiendo en obra de infraestructura. Es la pregunta, es decir, ¿para qué es ese dinero? Real, incluso, Tobías, real, ¿qué significa esa reforma actualmente para República Dominicana? Bueno, facilitarle más recursos al gobierno para aumentar los gastos corrientes, que en definitiva no van a ir en beneficio del desarrollo del país. O pero si cogieron 40,000 millones de dólares, han colocado en bonos soberanos 1.3 billones, con B, billones, y no se ha visto ninguna obra. ¿En dónde se ha ido el dinero? Incluso el presidente Fernández, en encuentros que ha tenido con nosotros, dice, pero tienen 400,000 millones de pesos en certificados financieros en el Banco Central, en el Banco de Reserva de préstamos que no han ejecutado. ¿Para qué están aprobando más préstamos si tienen dinero de préstamo? Y están tomando dinero de préstamo para pagar intereses y para pagar deuda, no para desarrollar el país. Entonces, esa calidad de ese gasto hay que analizarla primero. ¿El partido tiene previsto hacer alguna propuesta tendente al reconocimiento que hay de que debe plantearse una reforma, sea en la dirección que usted entienda, pero hacer una propuesta que sería lo más coherente? Mira, en la Estrategia Nacional de Desarrollo es que manda ese pacto fiscal, que no es una reforma. Se hizo un pacto eléctrico, un pacto de educación. Su aplicación no ha producido los resultados porque no ha mejorado la calidad de la educación, no ha mejorado la parte eléctrica. Muy por el contrario, las pérdidas de la sede están elevadísimas y hay una cantidad de abultamiento de nómina. Es decir, eso es un desorden, las distribuidoras de energía. Y yo desde la Fuerza del Pueblo lo que estaremos, y muchos que hemos estado acompañando a Leonel Fernández desde el año 2020, que en el caso nuestro, aunque la Fuerza del Pueblo inició en el 19, ustedes recuerdan que yo era un aguacate, ¿verdad?, dentro del partido. Hemos estado construyendo una propuesta que de un 5%, 5.69 que sacamos en el 2020, hoy la población nos apuntaló a un 30%. Y es un código, es un mensaje que está mandando el pueblo, diciéndonos que la Fuerza del Pueblo, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación de muchos dirigentes que apostaron a la Fuerza del Pueblo, pues logramos 28 diputados, 3 senadores, logramos ser la principal fuerza política de oposición, la segunda mayoría. Ustedes respetan, le desean un buen proceso al PLD, pero todo lo que quieran irse para la Fuerza del Pueblo, ustedes lo están esperando. No, porque nosotros somos respetuosos de los demás partidos políticos, pero los partidos reciben personas de todos los ámbitos, no solamente del PLD. Vienen gente que nunca han estado en los partidos, vinieron del PRM, del Reformista, del PRD. Vamos a abrir las compuertas
para que todo el dominicano y dominicana que vea en la Fuerza del Pueblo el Partido de la Esperanza y de la Expectativa, pues nos acompañe juntos hacia el 2028. Tobías, Gracias, muchísimas Tobías. gracias por acompañarnos. Vocero Gracias. también a partir de agosto de la Fuerza del Pueblo de la Cámara de Diputados. Con 19 nuevos no van a comenzar a yo no inventar. creo, Déjate exacto. de eso. Gracias a ustedes, que Dios me les bendiga. Ustedes Señores, vamos a una pausa, para el regreso todavía hay más. se aprovechan de la amistad.